Hermanos, es un gusto para nuestra vida poder venir en esta mañana y poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos muy agradecidos, esperamos que sus corazones también estén con gozo por haber tenido este tiempo de alabarle a Él. En esta oportunidad nosotros queremos meditar en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso yo quisiera invitarles si pudiéramos tomarnos un momento de oración a nivel de congregación para que el Señor pueda bendecirnos, para que el Señor realmente, hermanos, pues pueda ayudarnos en este tiempo de que hemos de estar delante de su palabra. Así que yo le invito y si oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos por concedernos este día en el cual te podemos alabar y adorar. Bien dice tu palabra que cuando nos acercáramos a ti, nos acercáramos no con las manos vacías. Así que esta mañana nos hemos acercado, Señor, con alabanza en nuestros corazones. Mas ahora, Señor, lo que queremos pedirte es que tú puedas bendecirnos. Bendecirnos con tu Espíritu Santo, porque sabemos que es el agente que se encarga de iluminar tu palabra que ya fue revelada, más que ahora lo que se necesita es que tu Espíritu nos ilumine. Gracias, Señor, en esta hora. Señor, bendice a mis amados hermanos que están oyendo este mensaje y a tu siervo también para exponer tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana, mis amados hermanos, nosotros queremos meditar sobre un pasaje que realmente nos ha llamado la atención en estos días. Tiene que ver con este pasaje que está ya en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, particularmente es la segunda carta. Y el capítulo que queremos meditar se encuentra en el capítulo 7. Es un solo texto, sin embargo, este texto nos va a llevar a reflexionar en un pasaje más amplio. De tal manera que pues puede convertirse esta meditación en una exposición de la palabra del Señor. Y diríamos que en esta oportunidad, hermanos, así que preparémonos un poco porque va a tener una connotación didáctica como de una enseñanza más que de una prédica. Así que yo oro al Señor porque su atención sea tomada y que usted no pueda perder lo que es el hilo de todo el mensaje. Capítulo 7, segunda de la carta del apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es sobre este texto que queremos meditar en esta hora. Le hemos titulado Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sabemos, hermanos, que nos encontramos en una etapa donde estamos pidiendo que Dios nos pueda guardar del peligro, de lo que es la contaminación del virus, que estamos en este ambiente de la pandemia. Y muchas veces, hermanos, para eso nos guardamos y tomamos medidas de seguridad. Entre ellas, pues estamos acatando las recomendaciones médicas que se nos está haciendo a fin de que no nos veamos afectados ni nos contaminemos con esta pandemia. Y eso pues está muy bien. Estamos siendo testigos hoy más que nunca, diríamos, del alcance destructivo de esta pandemia, del virus. Y entonces vale la pena que nosotros nos resguardemos, ¿verdad? Y que podamos estar pues de una manera quizás aislada, aunque hoy pues poco a poco nos estamos viendo con la necesidad de salir a trabajar y estamos viendo pues que hay más personas están fuera en la calle. Pero nosotros, hermanos, diríamos que ocupados en este resguardo, podemos olvidarnos también de otra pandemia.
Una pandemia que aún estando en casa, encontramos que ahí hay otra pandemia, que ahí hay otro virus, y un virus que es peligroso, que es dañino, es un virus que es, dijéramos, mortal, y que no solamente nos afecta a nosotros como personas, sino que ese virus que está en nosotros también afecta a los que están cerca de nosotros. Y evidentemente nos estamos refiriendo al virus del pecado. El pecado dentro de nosotros. Podemos nosotros pensar que por estar en la casa, pues quizás el pecado no nos pudiera alcanzar. Pero hermanos, la dificultad que estamos teniendo es que el pecado, el problema del pecado, es que mora dentro de nosotros, está dentro de nosotros, y algunas veces estamos conscientes, pero en otras ocasiones se nos olvida. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos podemos llegar a sentir inclusive afectados y dominados por el pecado dentro de nuestras vidas, a tal punto que en algunas ocasiones vemos que como que si estuviera gobernando dentro de nuestros miembros. Lo que estamos viendo hoy, en realidad, hoy que pasamos más tiempo en nuestras casas, una de las cosas que estamos visualizando, mis amados hermanos, y lo vemos en las noticias, en los periódicos, es que en los hogares se ha multiplicado lo que se conoce como la violencia interfamiliar. Es decir, muchas veces vemos que el orgullo, la impaciencia, el egoísmo, la falta de dar atención a los que están cerca de nosotros, la falta de tolerancia se manifiesta muchas veces en el hogar. Hoy que estamos más juntos, ¿verdad? Allí por causa de lo de la pandemia. Entonces vemos que el pecado logra aparecer en nuestros miembros. Y si a esto le aunamos, hermanos, los medios de comunicación que contribuyen también a que caigamos en el pecado, como lo es la televisión, por ejemplo, como lo es el internet, o como lo es hoy en día la moda, hermanos, que usted sale a la calle y no hay gente que no ande viendo su celular, caminando en los medios. Todas estas cosas, hermanos, no dejan de producir que el pecado también en nuestros corazones se manifieste. Increíble, no solamente es en la calle, sino que también en el hogar. Esto me recuerda a una anécdota que estoy más que seguro que más tarde o temprano usted ha escuchado acerca de esta anécdota. Y es que se dice que había un cazador que había decidido ir de cacería, y resulta que internándose en el bosque logró ver allá un oso hermoso que estaba allá adelante. Pero el asunto está que el oso lo detecta a él. Y entonces el oso, al verlo, que está dentro de su territorio, decide y abalanzarse y comenzar a perseguir al cazador. El cazador le dispara, pero realmente no logra matar al oso, y el oso continúa persiguiéndolo, y entonces este hombre corre a lo más poder, y luego allá a lo lejos logra ver una cabañita. Y finalmente logra entrar a la cabaña, cierra la puerta, le pone la tranca y se siente que está seguro. Sin embargo, dentro de esa casa, allí en la casa, estaba lleno de serpientes que se habían ido a morar a ese lugar. Y sin darse cuenta, una de ellas se levanta y le da la mordida mortal. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado puede estar afuera. El problema es que el pecado está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, y nosotros necesitamos estar conscientes. El pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, usted notará que el apóstol San Pablo está hablando de limpieza de toda contaminación. De toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. ¿A qué se refiere Pablo con todo esto? Déjeme darle una amplitud acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo escribe esta carta de Corintios, hermanos, bueno, Corintio, usted sabe que
es un territorio que está dentro de lo que es la nación griega, y en la actualidad todavía permanece con el mismo nombre, y hay una ciudad hoy en día que también se llama Corinto. Allí estaba la iglesia. Pablo escribe estas cartas, tanto la primera, la segunda y la tercera, aunque se dice que la primera carta en realidad no es la primera carta, sino que es la segunda, y la segunda es la tercera. Pablo está en Éfeso, él está pastoreando, prácticamente él estuvo en Éfeso 3 años, pero se considera que está en el año y medio cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, allá por el año 56 después de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está preocupado, hermanos, porque hay ciertas situaciones que se están aconteciendo allí en Corinto, y es la razón de por qué Pablo está pidiendo que haya limpieza tanto de la carne como del espíritu. La pregunta es, ¿y qué es lo que le preocupa al apóstol Pablo? En la primera carta, Pablo muestra su preocupación porque en la iglesia hay este tipo de problemas. Por ejemplo, uno de los problemas graves que hay dentro de la iglesia es que hay divisiones por causa del liderazgo. Es decir, hay personas que le gusta el liderazgo de otra persona, y otra parte de la iglesia le gusta el liderazgo del otro, y entonces dentro de ellos no hay unanimidad, sino que hay divisiones. Usted puede estudiar el capítulo 1 de Corinto, donde Pablo comienza a exaltar por todo las riquezas que la iglesia ha tenido. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce que hay algunos que dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. En otras palabras, había división en la iglesia por cuanto que había preferencia del liderazgo. Y eso para Pablo era motivo de preocupación. Otra de las cosas que también habían allí en la iglesia de Corinto, hermanos, estamos hablando de una nación, dijéramos, influenciada por la cultura griega, que, por cierto, tenía costumbres muy liberales. Y algunos de estas costumbres liberales también habían entrado dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué otro problema había por cual Pablo está pidiendo que haya limpieza? Y es que en la iglesia habían pecados de inmoralidad, como por ejemplo el llegar a permitir el incesto. En la iglesia de Corintios se había permitido un incesto. Por otro lado, hermanos, también se habla de adulterio, se habla de fornicación y también de borracheras. Alguien diría, hermano, pero de eso se está hablando dentro de la iglesia. Sí, hermano, o sea, no estamos hablando que es solamente en el mundo. Si fuera en el mundo, el apóstol Pablo no estaría mandando una carta de tipo correctiva. Si él manda esta carta de tipo correctiva es porque dentro de la iglesia estaban aconteciendo estas situaciones. Aunado a esto también, habían litigios dentro de los hermanos, cosas de pleitos, que en lugar de llevarlos a que pudieran ser, dijéramos, tratados por los ancianos o por los pastores, tales litigios los llevaban ante, ¿cómo se llama? Que lo juzgaran personas que no tenían temor de Dios. Y esta era otra de las razones. Pablo se preocupaba porque el nombre del Señor estaba siendo blasfemado al llevar litigios o problemas dentro de la iglesia, llevarla a los juzgados o tribunales de gente que no era creyente. También habían problemas de matrimonios. Hermanos, dentro de la iglesia en aquel entonces, en la iglesia de Corinto, pareciera ser que había dificultades de relaciones de las parejas, de los matrimonios, de cómo manejar aquella situación. También, hermanos, había otra amonestación por la cual Pablo se preocupaba, y es la mala manera de celebrar la cena del Señor. Estas y otras cosas más, como por ejemplo el unirse en yugo desigual con los inconversos. Todas estas cosas eran conflictos que le preocupaban realmente al apóstol Pablo, que por eso escribe la primera carta, que se conoce como de estilo correctivo. Así que se cree, hermanos, que el apóstol Pablo escribe la siguiente carta, que es la segunda carta
¿cómo se llama? De Pablo a los Corintios, que está muy cerca la época en que Pablo escribió. Ahora, quiero decirles, hermanos, que el apóstol Pablo, dentro de esa preocupación, escribe esta segunda carta, pero con un estilo diferente. Cuando estuvimos estudiando en el instituto esta materia de segunda carta a los Corintios, decíamos que, hermanos, es la carta más personal. Es la carta donde el apóstol Pablo se le logra ver su carácter, lo que hay en su corazón, cómo es su corazón. Pablo escribe la segunda carta donde pide que haya limpieza. Limpieza de la carne y limpieza del espíritu. Volvamos a leer el pasaje, por favor, porque quiero que usted pueda estar conmigo y que podamos entrar a este pasaje que nos va a llevar a otro capítulo para darle mayor amplitud y en esa amplitud poder aún ser más edificado. Dice, así que, amados, 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué es lo que realmente nos está hablando Pablo? Pablo, hermanos, le está recordando a la iglesia, en realidad, de que la iglesia, los miembros de la iglesia, son templo y morada del Espíritu Santo. En la primera carta, tanto como en el capítulo 3 y el capítulo 6, Pablo recuerda que a la iglesia que se le dice que ellos son la casa de Dios, que son morada del Espíritu Santo, por lo cual Pablo decía, hermanos, que el creyente no podía tomar su cuerpo para la práctica del adulterio, ni tampoco para la práctica de la fornicación. Ya hemos dicho, hermanos, la diferencia entre estos dos términos, aunque algunos dicen que son sinónimos y que se pueden considerar por igual. Pero el adulterio es cuando alguien, habiendo establecido el pacto del matrimonio, hermanos, decide esta persona tener intimidad y relaciones sexuales con aquella persona que no es su pareja. A esto se le llama en la Biblia el adulterio. Y la fornicación es aquellos que practican el sexo de manera liberal, es decir, tienen relaciones un día con uno, luego tienen relaciones con otro, en fin, hermanos, sin haber establecido el pacto sagrado del matrimonio. Entonces, tenemos estas dos palabras y era de las cosas cuando Pablo escribió la primera carta, les dijo que ellos no podían, por ejemplo, en el capítulo 3 dice que el que se une a una prostituta, a una ramera, dice un espíritu es con esa persona, pero está diciendo que tal cosa no debería de llevarse a cabo porque somos templo, morada y casa de Dios. Y más adelante en el capítulo 6, Pablo habla diciendo que también que somos morada, casa del Señor y que nuestros cuerpos, hermanos, han sido creados para glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestros corazones. Entonces, Pablo está recordando esto. Algo que, bueno, hablando de estos pecados, alguien diría que un creyente no podría caer en una condición como esta, pero al estudiar la carta de los Corintios vemos que no es así. Y hoy en día también vemos donde muchas veces el esposo o la esposa en un momento pueden serle infieles a su pareja. Por otro lado, hermanos, Pablo declara en el capítulo 6 de esa escritura que nuestras vidas, el propósito de por cuales existen es para poder honrar y glorificar el Señor. Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunta, ¿por qué es que Pablo le pide a la iglesia que se limpie?
¿Por qué Pablo le pide al creyente, al cristiano, al que ha creído en Cristo, que pueda lavarse y limpiarse? Él está diciendo de que al lavarse y limpiarse del pecado de la carne y del espíritu, pueda encaminarse a la perfección de la santidad. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Por qué escribe de esa manera? Mis amados hermanos, Pablo sabe de que Dios es santo, de que Cristo es santo. Y él sabe de que la iglesia y el creyente es llamado a glorificar a Dios. Y un creyente o una iglesia en su práctica del pecado sabe que esa no será la manera o no alcanzará a glorificar a Dios como Dios espera de su vida o como Dios espera de la iglesia. Por lo tanto, Pablo, siendo un solo espíritu con Dios, un solo espíritu con el Señor, sabe y entiende que la iglesia o el creyente es llamado a la santidad. Pedro más adelante en su primera carta decía, sed santos porque vuestro Dios, vuestro Padre Celestial, es también, decía, santo. Entonces, vemos que Pablo expresa ese deseo para con el creyente, ese deseo para con la iglesia, porque logra ver el amor que tiene Cristo por su iglesia, el amor que tiene Cristo por el creyente que ha creído. Y decimos, hermanos, Pablo con ese mismo espíritu también siente ese anhelo y ese deseo y ese entendimiento que escribe esta porción de la carta diciéndole, limpiémonos de toda contaminación. Mis hermanos, Pablo lo está haciendo no como alguien que está regañando a la iglesia, como alguien que está de una manera de enojo, pidiéndole a la iglesia. No, lo hace con una actitud de amor, lo hace con una actitud de expresar su afecto y su cariño para con la iglesia. Le pido a usted que vuelva al pasaje y vea la manera como el apóstol Pablo se expresa. Dice, ¿qué? Dice, así que, amados. Pablo está expresando su afecto por esa iglesia. Pablo la había fundado en su segundo viaje misionero. Es decir, le había dedicado tiempo, había dado su corazón, había entregado su alma porque los hermanos, porque la iglesia se estableciera allí. Que entonces, hermanos, había afecto, cariño por esta iglesia. Y entonces Pablo se dirige a ella, amados hermanos, amados, pero hermanos, si esta vida amaba a la iglesia, ¿cuánto no amaría Dios a esta iglesia? Que entonces Pablo se dirige a ella. Y luego también está diciéndole en este pasaje, amados hermanos, miren, nosotros tenemos grandes promesas, puesto que tenemos tales promesas, decía Pablo, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y también de espíritu. Entonces está hablando de promesas. Y la pregunta es, Pablo, ¿y de qué nos estás hablando? ¿De qué promesa nos estás hablando? Podríamos decir, hermano, que esta es la razón o el motivo. Las promesas son el motivo también y la razón de por qué Pablo está expresando la necesidad de limpiarnos. Fíjese la palabra que utiliza Pablo. Pablo dice, así que, como queriendo decir, lo que yo voy a decir a continuación está en relación con lo que les acabo de decir o con el contexto de lo que yo les he enseñado con anterioridad. ¿Qué está indicando esto? Que lo que él está expresando en el capítulo 7 y versículo 1 está en conexión y en contexto con lo que él ha dicho en el capítulo 16. ¿Y qué es lo que dice en el capítulo 16? Yo le ruego a usted de que abra su Biblia, que no solamente escuche la administración, sino que véalo esto como un estudio para nuestras vidas. Pablo le recuerda en el capítulo 16, hermanos, que ellos han recibido la gracia de Dios.
Es decir, ellos han sido salvos por la gracia de Dios y han sido hechos también por la gracia de Dios. Pablo les hace recordar eso, que no es por lo que ellos hayan hecho, que han alcanzado esa gracia, sino que han llegado a obtener esa salvación por el favor y la misericordia y la gracia de Dios en ellos. En el capítulo 6, versículo 1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano el que, dice Pablo, la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Oh iglesia de los Corintios, no menospreciéis la gracia de Dios. Dios os ha dado la gracia para salvarlos. Dios les ha dado la gracia para hacerlos también hijos de Dios. Y eso Pablo le recuerda en el capítulo 6. Dice aquí también en el versículo, dice el versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Mis amados hermanos, Pablo inicia mostrando en el capítulo 6 las promesas de las cuales él se dirige en el capítulo 7 y versículo 1. Les muestra que estas promesas están de parte de Dios, por lo tanto, si estas promesas están para ellos, deben de limpiarse a fin de que su estilo de vida sea acorde a las promesas que Dios le ha dado a la iglesia o le ha dado al creyente. Pero usted me diría, hermanos, ¿de qué promesas usted está hablando? Bueno, por lo menos hay 6 promesas que encontramos nosotros en el capítulo 6. Versículo 16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis hermanos, en este pasaje de la segunda carta del capítulo, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia, encontramos en el capítulo 6 por lo menos 6 promesas de las cuales el apóstol Pablo se está refiriendo para que nosotros podamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Comienza diciendo aquí en el versículo 16, vaya a su Biblia por favor y vea conmigo. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos, y allí Pablo dice, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una de las promesas por las cuales Pablo dice debemos de limpiarnos porque tenemos estas promesas de parte de Dios, es que Dios nos está diciendo, hermanos, que nuestro Dios ha venido a morar en nuestras vidas y Él es un Dios vivo. Es decir, Dios nos está dando la oportunidad de que experimentemos a un Dios vivo dentro de nuestras vidas. Que Él habrá de andar con nosotros y que nosotros hemos de experimentar a un Dios que realmente está vivo. Que no es una teoría, que no es un pensamiento vago, sino que es una realidad. Es decir, el experimentar la vida de Dios se habrá de ser una experiencia, pero si hay limpieza, si hay arrepentimiento,
Hermanos, si hay perdón, Dios en toda la Escritura siempre le prometió a su pueblo que si habiendo fallado, habiéndose equivocado, ellos se arrepentían, dice que el Señor volvería a ellos. Este Dios vivo, la experiencia del Dios viviente. Segunda promesa que podemos encontrar, hermanos, en estos pasajes es el hecho de que al habitar Dios en la vida del cristiano, es decir, cuando el cristiano experimenta la vida del Espíritu Santo, habrá de experimentar la cercanía de Dios en su vida. Porque dice la Escritura, habitaré y andaré entre ellos. Amado hermano, ¿desea usted que Dios camine con usted? Que Dios realmente sea una experiencia en su vida más que un pensamiento religioso. Aquí Pablo está recordándonos, hermanos, que Dios ha prometido andar y caminar entre su pueblo, y esa es una de las promesas. Dios no podría caminar y andar entre los suyos si reina el pecado dentro del creyente, si reina el pecado dentro de la iglesia. Necesitamos, hermanos, pedir perdón, arrepentirnos de todo corazón y dejar que nuestro Señor camine entre nosotros. Son de las promesas que el Señor nos ha manifestado y por lo tanto debemos de limpiarnos. Lo otro, hermanos, dice, andaré entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está hablando de tener comunión con el creyente. Son promesas de Dios, mis amados hermanos. ¿A qué promesa se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a esta promesa que dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está diciendo, seré su Dios. Seré su Dios y ellos serán también, ¿qué dice? Mi pueblo. ¿De qué nos está hablando? Bueno, se nos está hablando de tener un sentido de pertenencia de Dios. Qué hermoso que usted pueda tener toda la seguridad de decir, aleluya, le pertenezco a Dios. Soy de Dios. Pero para eso, hermanos, necesitamos limpiarnos de toda contaminación. No hay cosas hermosas el ser reconocido como un hijo y como una hija que le pertenecen a Dios. También está la promesa de que el Señor habrá de recibirnos. Porque dice el versículo 17, dice, salid de en medio de ellos. Y ya vamos a ver de qué se trata el salir de en medio de quiénes. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces está diciendo, hermanos, que Dios habrá de recibirnos y que Él habrá de ser como un padre para nosotros y que nosotros le hemos de ser a Él como hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Quiero decirles que estas promesas de las cuales el apóstol Pablo nos está recordando son promesas que ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba revelándole a su pueblo, que esa es la manera como Dios trataría con sus hijos. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 26 y versículo 12, ya se decía allí, dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, dice, estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me van a ser para mí como un pueblo. Isaías 52, versículo 11, apartaos, apartaos, decía, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Dios, purificaos.
Segunda de Samuel 7:14, y yo le seré a él como padre, y él será para mí como mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré y lo haré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Yo le seré por padre y él me será a mí por hijo, y yo no quitaré de él mi misericordia. Primera de Crónicas 17, versículo 13. Hermanos, todos estos pasajes están en relación a cómo debemos de vivir delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre. Si usted ha creído en Cristo verdaderamente, hermanos, y está oyendo esta palabra en esta hora, Dios le está diciendo, límpiate de toda carne, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere andar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir tu vida y mi vida. Y Dios no lo hará si nosotros permanecemos en el pecado. Por eso es que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, una iglesia que él ama, diciéndonos, por cuanto que tenemos todas estas promesas, limpiémonos de toda carne, de toda contaminación, de toda carne y de espíritu. Entonces vemos el acto aquí de la limpieza del cristiano. Lo que estamos viendo es que Pablo reconoce estas promesas de Dios y se las escribe diciéndole, hermanos, por cuanto que existe un gran beneficio para el cristiano, una gran bendición para la iglesia, esta debe de limpiarse. Y dice, limpiarse de toda contaminación. Segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es interesante que Pablo en todas sus cartas, es la única vez en la que Pablo usa la palabra contaminación. Lo hace también Pedro, pero Pedro también la usa una tan sola vez. Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, cuando la Biblia nos habla de limpieza, por supuesto que no nos habla en el sentido de asearnos de nuestra ropa o de lavarnos la cara o de lavarnos las manos. Usted recordará que allá los discípulos, los fariseos, decían, Señor, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, tus discípulos no se lavan las manos, no se lavan antes de comer. Y entonces el Señor le dijo, no es las cosas de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que realmente está dentro de su corazón. Es decir, Pablo no está hablando de esas cosas. Cuando se nos habla de limpieza, siempre el contexto del que se nos habla es de limpiarnos del pecado. La limpieza de la carne. Pablo habla de limpiarnos de la carne, es decir, de aquellas cosas, hermanos, que producen deleite en nuestra mente, deleite en nuestro cuerpo, deleite en nuestra alma, y que Dios las señala en las Escrituras y las considera ofensivas y pecaminosas. Aquí no vemos al detalle de los pecados de la carne, pero si fuéramos nosotros al libro de Gálatas, que es un libro que también escribió Pablo, y fuéramos al capítulo 5 y versículo del 19 al 20, encontraríamos allí, hermanos, los pecados de la carne, de la cual Pablo obviamente está diciendo que debemos de limpiarnos. Cuando Pablo decía, y manifiestas son las obras de la carne, que son como, ¿qué dice? Número 1, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales decía el apóstol Pablo, yo los amonesto a ustedes. Entonces, Pablo, hermanos, habló de una manera detallada de las obras de la carne, y evidentemente cuando Pablo habla allá en Corintios, está hablando, hermanos, de lo mismo.
de las obras de la carne. Pablo está diciendo de esto y todavía de más. Allá a los corintios todavía les toca algo más. Y dice en 2 de Corintios, pero en el capítulo 6, versículos del 14 al 15, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Alguien diría, mi hermano, entonces está diciendo que yo no tengo que hablarle a los que no son cristianos, no tengo que relacionarme con ellos. Por supuesto, hermanos. Pablo dijo en otra parte de las Escrituras, si así tuviera que ser, tendríamos que salir de este mundo. Porque todos los días nos relacionamos con ellos, con los que no tienen conocimiento de Cristo. Pero ¿a qué se refiere Pablo? No os unáis, es decir, no hagáis pactos. No se comprometan de tal manera de que el nombre de Cristo se pueda ver también comprometido. Muchas veces, hermanos, se da el hecho de que nos enamoramos o alguien se puede enamorar siendo cristiano de una persona que no es creyente. Y entonces, hermanos, ya sea que lo sea por ignorancia o que ya lo sabe y entra en el grado de desobediencia, decide. No le importa más el no sentirse solo o sola, que da el paso de comprometerse con una persona que no tiene el mismo temor de Dios. Pero no solamente eso, sino que este pasaje es muy amplio de interpretar. Pero hoy por hoy solamente dejemos ese punto. Entonces Pablo de todo esto está diciendo, los que andan en hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, yo les amonesto. Ahora, una pregunta. ¿Significa esto que una persona que es cristiana y que practica estas cosas puede perder la salvación a través de estas obras pecaminosas? Mis hermanos, no. Finalmente, podemos decir que quien juzga es Dios. Porque no nos vamos a atrever nosotros a juzgar. Hay veces que nosotros señalamos el pecado de otra persona y es bien fácil señalar el pecado de la persona sin saber más de por qué o cómo cayó en esa situación. Y somos bien ligeros. Y hasta podemos cuestionar su salvación. Finalmente, hermanos, quien cuestiona la salvación de nuestras almas es Dios. Sin embargo, a la luz de las Escrituras podríamos decirle, no, esta persona no ha perdido su salvación. Hay tanta promesa eterna que garantiza la salvación del creyente a pesar de que haya caído en condiciones semejantes como las que acabamos de leer en el libro de Gálatas. Promesas que encontramos, por ejemplo, en Juan 10:28, Romanos 8, del 37 al 39, Judas, capítulo 1, del 24 al 25, donde nos garantiza que si alguna cosa hemos caído, dice, tenemos la confianza y la seguridad de que Dios habrá también de salvarnos. Sin embargo, hermanos, hay algo que sí tenemos que aclarar y decir en esta mañana. Cuando alguien que dice ser cristiano, dice que es cristiano, pero está viviendo en un estilo de vida pecaminoso y no hay arrepentimiento, entonces diríamos que existen dos cosas a considerar. Número uno, hermanos, quizás tal persona no es realmente un cristiano. No es un cristiano y se ha engañado a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, él piensa que es cristiano, pero en él no hay una aspiración, no hay un arrepentimiento, no hay un volverse al Señor. Por lo tanto, hermanos, aunque esa persona diga que es cristiana, su corazón le ha engañado y esa persona en realidad no es salva. Esa persona necesita nacer de nuevo, aunque haya asistido a la iglesia por años. Esa es una opción.
no opción, perdón, sino una manera de aclarar. Y lo segundo, si esta persona realmente es cristiano y es creyente, y esta persona ha caído en el pecado, entonces esa persona, si es creyente, necesita de la gracia de Dios para arrepentirse de su pecado. Él requiere de la confesión, necesita confesar su pecado delante de Dios y también necesita de su fe en la sangre de Cristo, la cual opera como un agente de limpieza de su pecado. La sangre de Cristo es la que le lava, le limpia de todo pecado. Y como un fruto y como algo evidente de que realmente se ha arrepentido y que le ha pedido perdón a Dios, es que aparece una conversión como fruto de su arrepentimiento y un volverse al Señor. Eso es lo que podríamos decir en relación con el pecado del cristiano. Esa persona que se arrepiente, si se ha arrepentido, hermanos, pues su arrepentimiento, el arrepentimiento del cristiano no es para salvación, pero sí es para santificación. Que es lo que realmente Pablo está diciendo en la segunda carta, en el capítulo 7 y versículo 1. Es decir, Pablo se está refiriendo que dentro de la iglesia hay pecado, dentro de la iglesia hay desobediencia, y se le invita a que pueda haber una limpieza de toda contaminación. Se está refiriendo al creyente. Hay algo, hermanos, que nosotros también tenemos que distinguir. Por ejemplo, si regresáramos por un instante al libro de Gálatas de nuevo, en el capítulo 1, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en el versículo 17, el apóstol Pablo distingue que en la vida del creyente hay un conflicto interior. Y yo le hago la pregunta a usted, dígame si esto es cierto o Pablo está mintiendo. Pero lo que Pablo está diciendo es que en la vida del creyente hay un conflicto, hay una batalla, hay una lucha. ¿Y cuál es esa batalla? ¿Cuál es esa lucha? La batalla entre la carne y el espíritu. Pablo dice en el versículo 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Entonces Pablo lo que está diciendo es que el cristiano tiene un conflicto interior y esa es una realidad. El que no esté consciente de eso es porque ignora las escrituras. Pablo en 2 de Corintios, si regresamos de nuevo al capítulo 7, invita al creyente y a la iglesia a que se limpie de carne. Entonces esto nos lleva a una gran realidad, hermanos. Nosotros, cuando dice limpiémonos, y hay algo bien interesante, le tengo una noticia. Dice, así que amados, vea lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, yo quisiera llamarle la atención y que usted me lea la siguiente palabrita. Porque Pablo está diciendo, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, límpiense ustedes. ¿Qué está sucediendo en el pasaje? Pablo se incluye dentro de la necesidad de ser limpiado. Él forma parte de decir, necesitamos, requerimos que nos limpiemos. Porque es bien fácil decirle que se limpie, que se arrepienta, que se purifique. Qué hermoso que Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por supuesto, creemos que la vida del apóstol Pablo era una vida de mucha santidad, pero con todo y esto en su humildad, él se está incluyendo. Entonces, hermanos, hay algo que también quiero decirle. Finalmente, aunque la Escritura está diciendo, limpiémonos, le tengo una noticia. Nosotros no nos podemos limpiar por nosotros mismos.
Queremos limpiarnos, pero no podemos. El que realmente nos limpia y tiene el poder para limpiarnos, ese es nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel en perdonarnos y dice, y en limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hermanos, cuando se habla de limpiémonos, lo que se está diciendo es, vuélvete a tu Señor, regresa a tu Señor, porque Él es el poderoso para limpiarnos de todo pecado y de toda inmundicia. Pablo está hablando de la contaminación de la carne. Ya vimos nosotros los pecados de la carne. Pero ahora viene otro aspecto muy importante y es la limpieza de la contaminación del espíritu. Por favor, nuevamente a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Él está hablando, cuando nos habla de la contaminación del espíritu, y quiero tomarle su atención, él está hablando de aquellas falsas creencias o de las malas prácticas que pudiéramos nosotros hacer dentro de nuestra fe. Son aquellas prácticas que supuestamente están dirigidas a Dios o a otras cosas para aquellas personas que inclusive son religiosas. Por ejemplo, ¿de qué está hablando? Regresemos al capítulo 6, que es el contexto también de lo que nos está hablando. Cuando dice, ¿qué? Lo que dice el capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Aquí está hablando ya de cosas espirituales. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, ¿qué concorda hay con el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué es un ídolo? El maestro y pastor John MacArthur dice que es hablar de estos ídolos, y usted puede ir a sus comentarios y puede citar incluso la Biblia de MacArthur. Él dice que estos ídolos en realidad es una falsa religión, es una fe donde realmente no es Dios o su Hijo Jesucristo la prioridad. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que está entronado en el lugar que solamente le corresponde a Dios, que solo Dios debería de estar en ese lugar, y que muchas veces nosotros como servidores de Dios podemos nosotros, hermanos, darle prioridad a cosas que realmente solamente a Dios le corresponden. Esto tiene que ver con nuestra fe, esto tiene que ver con el servicio que hacemos. Campbell Morgan fue un evangelista, fue pastor y maestro de las Escrituras. Fue uno de los, diríamos, hermanos, de los grandes predicadores allá en Inglaterra, allá por los años de 1850, 1890. Que por cierto, después de Campbell Morgan, allá en Inglaterra, lo sustituyó el hermano Martin Lloyd-Jones. Él decía de los pecados del espíritu, más bien de la necesidad de la limpieza del espíritu. Dijo lo siguiente: nuestro orgullo, nuestro legalismo, nuestro propio enfoque, nuestra justicia propia, nuestra amargura y nuestro odio pueden ser mucho peor para tratar que con aquellos que son los pecados obvios de la carne. Hay una deshonra del espíritu, la cual es independiente de la deshonra de la carne.
El espíritu puede ser deshonrado muchas veces de muchas maneras. Y decía Morgan, a menudo pienso que los pecados del espíritu son más mortales que los pecados de la carne. Spurgeon, en relación con los pecados del espíritu, decía lo siguiente: me gustaría que estuviéramos más preocupados sobre limpiarnos, sobre la contaminación del espíritu. Yo estoy inclinado a pensar que algunos hombres descuidadamente contaminan sus espíritus. Quiero decir que lo hacen de manera voluntaria. Algunas veces es más fácil el tratar con la contaminación de la carne que con la contaminación del espíritu. Durante el ministerio terrenal de Jesús, aquellos que estaban manchados por la contaminación del pecado, como la borrachera, como las rameras, como los recaudadores de impuestos, hallaron con facilidad el venir en arrepentimiento a Jesús. Pero aquellos que fueron manchados por la contaminación del espíritu, como lo fueron los escribas y como lo fueron los fariseos, a ellos les era más difícil venir en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, siendo más objetivos y más claros, ¿qué podría ser estar contaminado del espíritu? Nosotros necesitamos tener ese entendimiento. ¿Qué significa, hermanos, el pecado de la contaminación del espíritu? Implica vivir una falsa fe o una falsa religiosidad donde practicamos formas religiosas y espirituales, pero en realidad no lo estamos haciendo para Dios, sino que lo estamos haciendo para beneficio de nuestro propio ego personal. Podemos estar en la iglesia haciendo un montón de servicios, incluso predicar. Pero si no es para Dios, hermanos, eso necesita limpieza, contaminación. ¿Qué implica la contaminación de espíritu? Puede ser de predicadores que, sirviendo a Dios, utilicen el púlpito para alcanzar notoriedad, utilicen el púlpito para ser vistos, para ser admirados, o si no, para satisfacer también su vida personal. Hermanos, hay algunos hoy en día que están ocupando el púlpito o las iglesias para enriquecerse y menosprecian al pastor que anda en harapos, que sus zapatos, hermanos, tienen agujeros, pero son servidores de Dios que están sirviendo al Señor y que lo están haciendo, hermanos, con el propósito de agradar a Dios. No están interesados en la prosperidad material, sino más bien en la prosperidad del espíritu. Pero ustedes y yo sabemos que hoy en día está muy de moda predicadores, hermanos, que andan predicando que si tú eres una vida pobre y eres un servidor de Dios o eres un creyente que andas en pobreza, hermanos, es porque tú andas mal con Dios o porque no has entendido a Dios. No es eso, hermano. De ninguna manera. Dios no nos ha mandado a enriquecernos de cosas materiales. Dios es espíritu y debemos de realmente buscar agradarlo. Pero alguien que anda detrás de eso para alcanzar popularidad, notoriedad o sentirse importante ante determinado grupo, de esas cosas se necesita limpieza. También, hermanos, puede ser una falsa adoración donde usted y yo pudiéramos estar cantando y adorando, pero como bien decía el profeta, con un corazón alejado de lo que hacemos. Puede ser que lo hagamos porque otros lo hacen o muchas veces por sentirme bien y puedo servir o puedo cantar. Pero como decía el profeta, esto solamente es algo que se le ha sido enseñado, pero su corazón no está allí. Otro tal vez para alcanzar popularidad,
sentirse bien en la música y tocar un instrumento para satisfacer su ego personal. De todo eso necesitas limpieza, porque es contaminación del espíritu. Contaminación del espíritu puede ser donde manifestamos nuestro orgullo espiritual, nuestra ley, nuestro legalismo, nuestro propio enfoque, nuestra propia justicia, y donde manifestamos amargura y odio mezclado con lo religioso. ¿Como qué? Como bien decía Morgan, como los fariseos. Contaminación del espíritu puede ser una fe que tiene su arraigo en amuletos, en imágenes o en líderes religiosos que son elevados en su obra al mismo nivel que Dios y su Hijo Jesucristo. Yo quiero decirles, hermanos, que solamente Jesucristo perdona. Solo Dios perdona. Solo Cristo salva. Solo Dios nuestro Señor. Hermanos, que hay que pedirle a fulano para que fulano le diga a sutano y luego a Dios le diga a Dios y luego que me venga la bendición a mí. No, hermanos, el camino es uno solo. Es derecho y es recto y su nombre es Cristo, nuestro Salvador. Amén. No amuletos. No formas, no símbolos, solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro fundamento que el que ha sido puesto más que Jesucristo, la verdadera roca. Él es nuestro fundamento. Bienaventurado aquel que en él cree. Hermanos, limpiémonos. Aquellas cosas que supuestamente hacemos por Dios o para Dios. Hermanos, a esto se le llama limpieza de contaminación del espíritu. Yo quiero ver ya finalmente que este es el camino para perfeccionar la santidad. Perfeccionar la santidad. ¿Cómo podemos perfeccionar algo que ya está perfeccionado? ¿Y qué es algo que ya ha sido perfeccionado? La santidad. Quiero decirles, mis hermanos, que la santidad es algo que ya está hecho. Entonces, diría, ¿y por qué se nos habla de perfeccionar? Déjenme explicarle 3 estados o grados de santidad que necesitamos comprender y entender. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de 3 aspectos sobre la santidad. Quiero tomar nuevamente su atención. La primer santidad es aquella que usted y yo adquirimos el día en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Ese día, nuestro Dios nos santificó. El día en que usted creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ese día Dios lo declaró a usted, oiga la noticia, santo. Aleluya, Él nos ha santificado. Nos ha santificado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para los teólogos esto se conoce como la obra monergista de nuestro Dios. Es decir, es una obra que Él ha hecho sobre nosotros por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nosotros hicimos. Somos santos porque Él nos ha santificado. El apóstol Pablo lo dijo allá en 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y dice santificación y redención. Es decir, esta es una obra de Dios. Y Dios lo mira a usted santo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el segundo aspecto de la salvación, de la santidad, disculpen, es conocido como una obra que se conoce en la teología como el sinergismo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto consiste en que nosotros, siendo creyentes, pero estando aún en la carne,
y batallando con la naturaleza caída que hay en nuestra carne, hacemos el esfuerzo, pero con la ayuda, conjuntamente con la ayuda de Dios, buscamos apartarnos, buscamos alejarnos del pecado, alejarnos de la mundanalidad para consagrarnos cada día más para Dios. Y es en esta parte donde nos encontramos. Es en esta parte donde Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación. ¿Por qué? Porque ya fuimos santificados, somos santos, pero al estar en este mundo, entre la batalla de la carne y del espíritu, hay una batalla del pecado, de la lucha, y de eso debemos de estar conscientes y debemos de estar luchando y limpiarnos, consagrándonos, entregándonos, viviendo una vida para Dios, alejándolo hasta donde Dios nos dé la gracia de toda mundanalidad. Ese es el segundo aspecto de la santidad. Y en tercero, tiene que ver con aquella santidad que se ha de ver completa en nuestra vida. Aleluya. Es aquella que vamos a recibir de manera plena y completa el día que partamos con el Señor. Hermanos, en el cielo no entrará ni una pizca de pecado. Entonces, al morir y entrar por esas puertas celestiales, seremos santos completamente. Aleluya. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Alguien dirá, hermano, eso es difícil. Yo le tengo una noticia en esta hora. Hay una manera de cómo ir en pos de la perfección de la santidad. Y es a través de la gracia. ¿Dónde encontramos la gracia? La encontramos en el temor de Dios. Una vida que le teme a Dios continuamente se arrepentirá de sus pecados. Una vida que le teme a Dios, su servicio lo consagra para buscar la manera de agradar y de exaltar el corazón de su Dios. Mis hermanos, tenemos una provisión hermosa. Tenemos, hermanos, un elemento de gracia para santificarnos, y es el temor a Dios. No estamos hablando de pánico, de tenerle miedo, aunque está implícito, debiera de estar también. Pero hermanos, una vida que ama a Dios, una vida que tiene temor de Dios, lo que le tiene es amor a Dios, respeto a Dios, no quiere ofender a Dios, y si lo hace, hermanos, confiesa su falta, se arrepiente y batalla y lucha. Hermanos, Dios nos ha dado un elemento de gracia, y es que vengamos delante de Dios y digámosle, Señor, no quites tu temor de mi corazón. Es el temor a ti, el respeto a tu nombre, a tu gloria, a tu grandeza, es lo que me dará también, Señor, que yo siga batallando por limpiarme de todo pecado y de toda contaminación del espíritu. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a todos, comenzando por su servidor. Necesitamos que Dios pueda darnos el don del arrepentimiento, que podamos confesar nuestros pecados, que la sangre de Cristo, la fe en esa sangre preciosa pueda purificarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero sobre todo y por encima de todo, que Dios nos dé la gracia de amarle, de servirle y de honrar su precioso nombre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y tú sabes todas las cosas. Tú eres Dios santo, Señor. Decir 3 veces santo es algo simbólico de lo que tus ángeles dicen todo el día: santo, 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 santo. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros errores. Tú conoces nuestras debilidades. Pero, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor, danos a todo tu pueblo, a todos tus hijos y a tus siervos y a tu siervo, ese espíritu de arrepentimiento y de el anhelo de agradarte y de querer hacer tu voluntad. Vuélvenos a ti y nos volveremos, Señor. Haz que nuestros corazones puedan buscar tu rostro y que te encontremos. Oh, mi Dios amado, anhelamos que las promesas que tú tienes para con nosotros sean reales en nuestras vidas, que tú camines con nosotros, que tú habites entre nosotros. Señor, que tú seas nuestro Padre, que nosotros seamos tus hijos y tus hijas, que tengamos íntima comunión contigo. Señor, tú nos has hecho tu casa, tu morada. Y te pedimos, Señor, que nuestras almas y corazones lo experimenten. Que sea más que teoría, que sea una realidad donde palpemos con tu Santo Espíritu tu santa y bendita presencia en nuestros corazones. Santifícanos tú, Señor amado. Límpianos tú, mi Dios, porque tú eres el que tienes el poder para hacerlo. Somos tu pueblo, somos tus hijos y tus hijas, y queremos caminar delante de ti, Señor. Padre, gracias, porque tu palabra es como lumbrera en nuestros caminos. Señor, y si hay alguien en esta hora que está batallando y Señor, y está en una lucha entre la carne y el espíritu, que tú le puedas mostrar que en Cristo somos más que vencedores y que en Él está la victoria, y que tu palabra nos señala a tu Hijo Jesucristo como aquel Señor que puede también fortalecer su vida interior. Padre amado, que tu palabra quede en nuestros corazones. Señor amado, que en realidad nuestros ojos sean puestos no en las cosas de este mundo, no en las cosas de la carne, y que cuando te sirvamos y que cuando traigamos un servicio en el Espíritu, no lo tengamos en poco, sino que realmente tengamos la sustancia de tu Hijo y que adoremos y alabemos al que vive por siempre y para siempre. Que nuestro servicio tenga sustancia, que nuestro servicio tenga a Cristo en lo que servimos. Bendice a tu iglesia, bendice a mis amados hermanos que han escuchado tu palabra, y bendice también a tu siervo, porque esta palabra, Señor, también es para mi vida. Gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios.